Yo entré en la oficina de mi esposo esa mañana de otoño en Madrid con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El recepcionista, un tipo anodino con corbata floja, me miró de reojo y soltó: «La señora de don Javier ya está dentro con él». Mi sangre se heló, pero en lugar de gritar o abofetearlo, sonreí. «Ah, sí, díganle que su gemela ha llegado», respondí, y crucé la puerta como si el mundo no se me estuviera derrumbando bajo los pies. Esa fue la primera grieta en el muro de mentiras que Javier había construido alrededor de nuestra vida. Habíamos estado casados 10 años, en esa casa de Chamberí con vistas al Retiro, donde todo parecía perfecto: cenas con vino Rioja, viajes a la Costa Brava, y yo, Elena, la abogada exitosa que equilibraba mi carrera con ser la esposa ideal. Pero esa frase «su esposa estaba dentro» fue como un cuchillo que se clavaba lento, recordándome todas las noches en que llegaba tarde, con excusas de reuniones eternas en la firma de abogados donde trabajaba. ¿Cuántas veces había ignorado el perfume ajeno en su camisa? ¿Cuántas llamadas silenciadas con un «es un cliente»? Me acerqué a la puerta de su despacho, el corazón martilleándome en las sienes. Escuché voces, la suya, grave y seductora como siempre, y otra, femenina, risueña, íntima. «Cariño, no seas paranoica», le decía él. «Elena no sospecha nada». Empujé la puerta sin llamar, y allí estaba, una mujer rubia, de unos 30, con un vestido rojo que gritaba «soy la que gana». Se giró, sorprendida, y Javier palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Quién coño eres tú?», espetó ella, poniéndose de pie. Yo no respondí de inmediato. Miré a Javier, que balbuceaba algo sobre un malentendido. La rabia me subió por la garganta como bilis, pero la contuve. En lugar de eso, extendí la mano. «Soy Elena, su esposa. La de verdad». «¿Y tú?» «Su esposa temporal». Ella dudó, pero Javier intervino. Rojo de ira: «Esto es ridículo. Sal de aquí, Elena. Estás histérica». No salí. Me senté en el sofá de cuero, cruzando las piernas como si estuviera en una reunión de la corte. «Cuéntame todo», dije con voz calmada, aunque por dentro quería destrozar el escritorio con una lámpara. Ellos se miraron, cómplices en su pánico. Así empezó el juego. No grité, no lloré. Decidí seguirles la corriente, fingir que nada pasaba, mientras en mi mente se tejía el primer hilo de la venganza. Porque si Javier quería una doble vida, yo le daría una triple: la de esposa, la de espía y la de verdugo. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. En casa, preparaba la cena como siempre, con el arroz con conejo que le gustaba, y le preguntaba por su día con esa sonrisa que había perfeccionado en años de matrimonio. «Bien, amor. Mucho estrés en la oficina», respondía él, besándome en la frente como si no oliera a traición. Yo asentía, y por las noches, cuando roncaba, revisaba su teléfono. Mensajes de Laura, así se llamaba la rubia, llenos de emojis de fuego y promesas de fines de semana en Toledo. «Te echo de menos, mi rey. ¿Cuándo le dirás a esa bruja que se aparte?» La bruja. Ese era yo. Me reí en silencio, un sonido amargo que me raspaba la garganta. Laura no era solo una aventura, era una amenaza calculada. Había investigado rápido, trabajaba en una galería de arte en Malasaña. Soltera, ambiciosa, con deudas que Javier estaba pagando a escondidas. Transferencias de 5.000 euros al mes, disfrazadas como inversiones en arte. Nuestro dinero. El que yo ganaba sudando en juicios interminables contra bancos y corruptos. El primer acto de mi venganza fue sutil. Llamé a un detective privado, un viejo conocido de la Facultad de Derecho, y le pedí que siguiera a Laura. Todo, Marcos.
Fotos, correos, hasta su talla de sujetador si hace falta. El río, pero yo no. Quería saber cada grieta en su armadura. Mientras, en casa, empecé a plantar semillas de duda. Cariño, ¿has oído de esa galería en Malasaña? Dicen que la dueña es una estafadora. Comenté una noche, fingiendo leer el periódico. Javier se tensó, pero lo disimuló con un chismes. La rabia crecía como una tormenta en el retiro. Recordaba nuestra boda en la Catedral de la Almudena, con el sol filtrándose por los vitrales, y él jurando amor eterno. ¿Dónde se había perdido eso? En las noches solitarias, cuando yo llegaba exhausta de la oficina y él ya estaba dormido. O en las discusiones por dinero, cuando yo insistía en ahorrar para un hijo que nunca llegó, mi útero traidor. Me decían los médicos, pero él nunca me culpó en voz alta. Ahora lo entendía, no quería hijos conmigo. Quería una vida nueva con ella. Una semana después, Marcos me envió el primer dossier. Fotos de Laura y Javier en un hotel de la Gran Vía, besándose en el lobby como adolescentes. Facturas de cenas en restaurantes caros. Joyas compradas en el Corte Inglés con mi tarjeta de crédito compartida. Y lo peor, correos donde planeaban escapar a Valencia, vendiendo la casa sin decírmelo. Mi casa. Nuestra vida. Esa noche, lloré por primera vez. No de tristeza, sino de furia pura, esa que te quema las venas y te hace cuestionar si eres humana o bestia. Me miré en el espejo del baño, ojos hinchados, pero decididos. No te derrumbes, Elena, me dije. Ellos pagarán. No con lágrimas, sino con sangre. Al día siguiente, contacté a un abogado amigo, no para divorcio aún no, sino para revisar los papeles de la firma. Javier era socio, pero yo tenía contactos. Empecé a documentar irregularidades, clientes ficticios, evasión fiscal. Nada ilegal aún, pero suficiente para sembrar caos. El juego continuaba. Invité a Laura a cenar. Sí, a ella. Le mandé un mensaje desde un número anónimo. Sé quién eres. Cena conmigo en el botín. Solo nosotras. Ella aceptó, curiosa, pensando que era una aliada traidora. Cuando llegó, con su melena rubia y perfume caro, me miró con superioridad. Así que tú eres la anterior. Brindamos con Chacoli. Y yo le conté mentiras envueltas en verdades. Javier me lo ha dicho todo. Quiere dejarme, pero yo lo entiendo. Eres mejor. Ella se hablando, parloteando sobre su amor verdadero. Yo sonreía, grabando todo en mi teléfono oculto en el bolso. Cada palabra era una bala en mi arsenal. Pero por dentro, la odio crecía. Esta mujer no era solo una amante, era el catalizador de mi ruina. Había perdido no solo a mi marido, sino mi fe en las personas. Al final de la cena, le dije, cuídalo bien, Laura. Porque si lo lastimas, yo seré la que venga por ti. Ella rió, pensando que era una amenaza vacía. No lo era. Esa noche, en la cama junto a Javier, que dormía plácidamente, juré que el precio de su traición sería su mundo entero. Madrid, con sus calles empedradas y sus secretos enterrados, sería el escenario de mi venganza. Y el primer telón caía. Los meses siguientes fueron como caminar por el borde de un precipicio en la sierra de Guadarrama, un paso en falso y todo acababa. Fingía normalidad con Javier, pero cada mirada suya me recordaba la foto en el hotel, sus manos en su cintura. La rabia se convertía en un veneno dulce, planeaba mientras lavaba platos o defendía casos en el juzgado. Mi trabajo como abogada penal me daba herramientas, sabía cómo enterrar cuerpos metafóricos, cómo hacer que la verdad doliera más que una puñalada. Descubrí más sobre Laura. No era la víbora superficial que parecía. Marcos me envió su historia, huérfana de la crisis del 2008.
crecida en un barrio obrero de Vallecas. Había escalado hasta esa galería gracias a una beca y uñas afiladas. Pero tenía deudas, un hermano en prisión por tráfico de drogas, una madre enferma en un asilo. Javier no solo la follaba, la salvaba. O eso creía ella. En sus correos, lo llamaba mi Salvador. Patético. Yo, que había crecido en una familia de clase media en Sevilla, con padres que me enseñaron que el honor vale más que el oro, veía en ella un reflejo distorsionado de mí misma, ambiciosa, herida, dispuesta a todo. El conflicto familiar estalló en Navidad. Mi hermana Carmen vino de Barcelona con su marido y los niños, y notó algo. Elena, estás flaca como un palo. ¿Qué pasa con Javier? Cenamos en casa, con el árbol parpadeando luces falsas. Y él actuó el rol perfecto, tíos cariñoso, contando anécdotas de la firma. Pero cuando Carmen me abrazó en la cocina, susurró, huele a puta barata en su aliento. Reprimí una risa histérica. Ella siempre había sido la intuitiva, la que me advirtió contra Javier en la universidad. Es guapo, pero huele a problemas. No le conté todo. Aún no. En cambio, usé la visita para mi plan. Invité a Javier a un viaje sorpresa a Sevilla para Año Nuevo, sabiendo que él excusaría con trabajo. Y lo hizo, lo siento. Amor. Laura. Quiero decir, un cliente en Valencia. Se corrigió tarde. Esa noche, lo confronté por primera vez. No con gritos, sino con hechos. Le mostré las transferencias. Explícame esto, Javier. Nuestro dinero en joyas para tu zorra. Se derrumbó como un castillo de naipes. Lágrimas, súplicas. La clásica letanía del infiel fue un error, Elena. Tú estás siempre en el trabajo, fría como el mármol. Ella me hace sentir vivo. Fría. Esa palabra me dolió más que la traición. Recordé las noches en que intenté ser cálida, proponiendo terapia por nuestra infertilidad, y él rechazaba con un no hay problema. Ya tendremos hijos. Mentiroso. Ahora entendía, no quería hijos con la fría. Quería una familia nueva con la rubia ardiente. Lo perdoné, en apariencia. Dame tiempo, le dije. Y él mordió el anzuelo, prometiendo romper con ella. Pero yo sabía la verdad, los hombres como Javier no cambian, se adaptan. Seguí espiando. Una semana después, la vi en su oficina de nuevo, esta vez con un anillo en el dedo. Mi anillo de compromiso, el que le había regalado en nuestra luna de miel en Ibiza. La furia me cegó. Conduje hasta Vallecas, a la casa de la madre de Laura, un bloque gris con grafitis. Golpeé la puerta, y una mujer mayor, consumida por el cáncer, abrió. Dile a tu hija que devuelva lo que no es suyo. Le espeté, tirando una foto de ellos en la cama impresa en papel común. Ella tembló, pero no lloró. Mi Laura es buena chica. Tu hombre la ama. Amaba mi dinero, quise decir, pero me fui antes de que la compasión me traicionara. Esa era la complejidad de Laura, no una villana plana, sino una superviviente que robaba mi vida para salvar la suya. Me odiaba por ello, pero también la envidiaba un poco. Ella tenía fuego, yo, solo cenizas. El conflicto social llegó con el trabajo. En la firma, Javier era el estrella, pero yo empecé a filtrar rumores. Anónimamente, por supuesto. Un correo a los socios, irregularidades en las cuentas de don Javier Ruiz. Ver transferencias a Galería Arte Vivo. No era falso, era verificable. Pronto, auditorías. Miradas sospechosas en las reuniones. Él me confrontó en casa, ¿tú? ¿Por qué? Elena, nos estás destruyendo. Nosotros ya estamos destruidos, respondí. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo genuino, no el fingido del infiel arrepentido. Esa noche,
Planeé el siguiente paso, involucrar a la ley. Llamé a un fiscal amigo. Le pasé evidencias de evasión. No para joderlo del todo aún no, sino para apretar el tornillo. Javier empezó a beber más, a discutir por tonterías. Eres una víbora, Elena. Siempre lo has sido. Quizá. Mi terapeuta, una andaluza sabia llamada Rosa, me lo dijo en nuestra sesión semanal: la venganza es un fuego que quema al que la enciende. Mija. Yo asentí, pero por dentro reía. Quería quemarlo todo, su reputación, su orgullo, su mundo. El twist de la infertilidad me golpeó entonces. Descubrí, revisando papeles viejos, que Javier había mentido sobre las pruebas. No era yo la estéril. Él tenía un problema genético, oculto para no avergonzarse. Me había culpado en silencio durante años. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No por él, sino por el hijo que nunca tuve por su ego. La tensión escalaba. Laura me llamó una noche. Histérica, él me dice que lo dejé. ¿Qué le has hecho? Bruja. Reí. Nada que no merezca. Colgué. Y esa fue la semilla del clímax. Madrid, con su metro atestado y sus bares de copas, se convertía en mi tablero de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada mentira un jaque. Pero el rey aún no caía. Primavera en Madrid trae jacarandas violetas que cubren las aceras como una alfombra de ilusiones rotas. Y yo caminaba por Gran Vía sintiéndome como una de ellas, hermosa por fuera, marchita por dentro. Javier y yo seguíamos en esa danza macabra, cenas formales, sexo mecánico que me dejaba más vacía. Y por las mañanas, café en silencio mientras él revisaba mensajes de clientes. Sabía que no había roto con Laura. Las fotos de Marcos lo confirmaban: escapadas a Toledo, donde follaban en posadas con vistas al Tajo. El conflicto por dinero estalló cuando recibí una carta del banco: nuestra hipoteca se retrasaba por gastos imprevistos. Imprevistos, 20.000 euros transferidos a una cuenta en nombre de Laura para reformas en la galería. Mi dinero, ganado defendiendo a inocentes en tribunales húmedos de la calle de la Montera. Confronté a Javier en su oficina, esta vez sin fingir. Ladrón de mierda. ¿Crees que soy tonta? Ese dinero era para nuestro futuro. Él se levantó, furioso, y por primera vez levantó la mano. No me golpeó aún no, pero el gesto fue suficiente. Tú no entiendes nada. Laura necesita ayuda. Su hermano sale de la cárcel. Su madre muere. Yo la salvo. ¿Y tú qué? Solo demandas y juicios. Salvarla. Como si yo no hubiera salvado nuestro matrimonio por años, tragándome sus ausencias, sus mentiras. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web ahogó. Tú no salvas a nadie. Solo huyes de mí. Salí temblando. Y esa noche planeé el sabotaje financiero. Usé mis contactos en el banco de un exnovio, ahora director, para congelar las cuentas compartidas. Al día siguiente, Javier me llamó histérico: no puedo pagar el coche. ¿Qué has hecho? Lo justo, respondí, y colgué. Él irrumpió en mi oficina esa tarde, gritando delante de mi secretaria: eres una puta psicópata. La seguridad lo sacó, pero el daño estaba hecho. Rumores en el Palacio de Justicia: Elena Ruiz, la bruja que devora a su marido. La complejidad de Javier emergía entonces. No era solo un cabrón, era un hombre roto por su propia ambición. Hijo de un empresario fallido en los 80, había crecido odiando la pobreza, jurando nunca caer. Me lo contó una vez, borracho en una verbine de San Isidro: no seré como mi padre, Elena. Tendré todo. Todo: éxito, mujer trofeo, aventura. Pero yo lo había amado por sus grietas, por las noches que me abrazaba susurrando: eres mi ancla. Ahora, esa ancla se convertía en cadena. Laura, la intermediaria involuntaria,
Se volvió mi obsesión. La seguí una noche a un bar en Chueca, donde bebía sola, mirando el teléfono con ojos rojos. Me acerqué, fingiendo casualidad. «¿Otra vez tú?», dijo, con voz ronca de Gin Tonics. Nos sentamos, y por un momento, el odio cedió a la empatía compartida. «Él nos usa a las dos», le dije. Ella negó, «Me ama. Tú eres el pasado». Pero vi la duda en sus ojos, el miedo a ser descartada como yo. Esa conversación plantó la semilla de mi alianza falsa. Le propuse un plan, ayúdame a atraparlo. Graba sus promesas. Ella aceptó, pensando que ganaría. Juntas, orquestamos una trampa, una cena en el Zalacaín, donde Javier prometería dejarlo todo por ella. Yo espiaba desde una mesa cercana, con un micrófono en su bolso. Él mordió, «Laura, mi vida. Venderemos la casa. Iremos a Valencia. Elena no importará». Lágrimas en sus ojos de ella, no de él. Yo grababa, y el corazón se me partía un poco. No por amor, sino por la pérdida de lo que fuimos. El DAN de símbolo 1F1 se vio en juego cuando mi familia se enteró. Carmen voló desde Barcelona. Furiosa, «Divórciate. Idiota. No por él. Por ti». Discutimos en el retiro, bajo los plátanos que perdían hojas como secretos. No es solo divorcio, Car. Es justicia. Ella me miró, preocupada, «La venganza te come viva». Tenía razón, pero la tozudez andaluza heredada de nuestra madre me impulsaba. Llamé a mis padres en Sevilla. Mi padre, ex guardia civil, gruñó, «Mátalo legalmente, hija. No manches el apellido». El clímax se acercaba. Usé la grabación para chantajear a Javier, «Firma el divorcio limpio, o esto va a la fiscalía por fraude conyugal». Él cedió, pero con rencor, «Te arrepentirás, Elena. Eres peor que yo». Firmamos papeles en un notario de la calle Alcalá, y por un momento, sentí victoria. Pero el twist vino esa noche. Marcos me llamó. «Elena, hay más. Laura está embarazada. De él». El mundo se detuvo. Embarazada. El hijo que yo anhelaba, en su vientre. La traición no era solo carnal, era existencial. Lágrimas de rabia, no de tristeza. «Encuéntrame todos sobre el niño», le dije a Marcos. El juego cambiaba, ahora no solo venganza, sino robo de legado. Madrid bullía con tensiones, manifestaciones en Sol por la corrupción, y yo, en mi pequeño caos, me sentía parte de la tormenta. La desesperación me llevó a decisiones oscuras. Contacté a un matón de Vallecas, un primo del hermano de Laura, para asustarla un poco. Solo sustos, pensé. Pero las consecuencias empezaban a enredarse. El embarazo de Laura fue el catalizador que encendió la mecha de mi locura. Caminaba por las Ramblas de Barcelona, había huido allí un fin de semana, pretextando un congreso, y veía madres con carritos, riendo, y el odio me ahogaba como el Ebro en crecida. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Que había rezado en la Virgen de la Macarena por un milagro? Javier lo sabía. Y aún así, la había preñado en nuestras sábanas, en nuestra cama. Volví a Madrid con un plan renovado, no solo divorcio, sino destrucción total. Empecé por la galería de Laura. Anónimamente, envié quejas a la Hacienda, blanqueo de dinero a través de arte falso. No era del todo cierto, solo exagerado, pero suficiente para una inspección. La galería cerró temporalmente, y ella perdió clientes. Me escribió, desesperada, «Sé que eres tú. Por favor, para. El bebé». Ignoré el mensaje, pero por dentro, la culpa picaba como ortigas. Ella no era el monstruo, era el peón en el tablero de Javier. Él, meanwhile, se hundía. La firma lo suspendió por las auditorías, y bebía en bares de Malasaña, culpándome. Una noche,
Irrumpió en casa ebrio. Devuélveme mi vida. Elena, tú me has jodido todo. Intentó besarme, como si el sexo pudiera borrar el abismo. Lo empujé, y él cayó, golpeándose la cabeza contra la mesa. Sangre en la alfombra persa que compramos en Marrakech. Lo llevé al hospital, fingiendo preocupación. Y allí, en la sala de espera, vi su vulnerabilidad, un hombre roto, murmurando lo siento. Por un instante, el amor resucitó. Esa chispa que me hizo casarme con él en la playa de Tarifa, con el viento atlántico azotándonos. Pero la toqué, y se apagó. No lo sientas, le dije al oído cuando despertó. Págalo. El conflicto legal escaló. Demandé la mitad de todo, incluyendo la pensión por el hijo que Laura llevaba. Mi abogado, un tiburón llamado Paco, sonrió. Le quitaremos hasta los calzoncillos. La desesperación de Laura me alcanzó en una forma inesperada. Me encontró en el mercado de San Miguel, entre jamones y vinos, y se arrodilló literalmente, sollozando. Elena, por Dios, el bebé es tuyo también. Javier dice que lo criaríamos juntas, como hermanas. Mentiras. Pero sus ojos, hinchados, me desarmaron. Le di agua, y hablamos. Ella confesó. Lo conocí en un juicio. Él defendía a mi hermano, y me salvó. Luego, se volvió real. Real. Como si robar maridos fuera un cuento de hadas. Esa empatía fugaz me hizo dudar. ¿Y si la venganza era equivocada? Rosa, mi terapeuta, lo dijo en sesión. Estás en el límite, Elena. El odio te ciega. Pero el límite era un lugar cómodo. Allí planeaba sin remordimientos. El siguiente paso, sabotear el embarazo. No con veneno, soy abogada. No asesina, sino con estrés. Anónimamente. Envié amenazas, aborta o te mato. Ella entró en pánico, y Javier la llevó a un médico privado. Yo lo supe por Marcos, y la culpa me mordió, pero la aplasté. El CAO se cocinaba. Organicé una confrontación en nuestra casa, el ya ex suya, pero él aún vivía allí por papeles. Los invité a los dos, cena de reconciliación. Laura llegó con barriga incipiente. Javier nervioso con una botella de Ribera del Duero. Brindamos. Y yo solté la bomba, reproduje las grabaciones. Mostré documentos de fraude. Fotos de sus noches. Esto acaba aquí. Javier renuncia a la paternidad. Laura desaparece con mi bendición. El caos estalló. Javier gritó, eres una loca controladora. Y Laura lloró, no puedo perderlo todo. Pelearon entre ellos, ella lo acusó de cobarde, él de oportunista. Yo observaba, como una diosa vengativa, pero el corazón me latía desbocado. ¿Era justicia o sadismo? Javier me miró. Con odio puro, te mataría si pudiera. Y en ese momento, vi el abismo, yo lo había empujado allí. Horas después, solos, él intentó violarme. No. No lo diré suave, me forzó en el sofá. Gruñendo serás mía hasta el final. Luché, arañé, y logré un jarrón en su cabeza. Sangre otra vez. Llamé a la policía, y lo arrestaron por agresión. En la comisaría, con esposas. Me miró, esto no acaba, Elena. Pero yo sabía que sí. O casi. El twist parcial vino entonces, el médico de Laura llamó por error, pensando que yo era familia. El bebé tiene un problema genético. Como el padre. El mismo que Javier me ocultó. Karma. Dulce karma. Pero el verdadero giro aún ardía en las sombras. El arresto de Javier fue el detonante del clímax. Un torbellino que barrió Madrid como una gota fría en julio. La prensa lo olfateó rápido, abogado prominente detenido por violencia doméstica. Mi nombre salió limpio, víctima valiente. Y de repente, era la heroína en círculos de amigas que antes chismeaban a mis espaldas.
Carmen voló de nuevo, abrazándome. Bien hecho, hermana. Ahora, vive. Pero vivir era un lujo que no podía permitirme aún. La venganza pedía su cuota final. Laura desapareció por semanas, y yo la busqué. No por piedad, sino para rematar. Marcos la localizó en un piso de lavapiés, rodeada de cajas de mudanza. Fui allí una noche de tormenta, lluvia azotando los cristales como lágrimas reprimidas. Ella abrió, pálida, con la mano en la barriga. Vete, Elena. Ya ganaste. No me fui. Entramos, y hablamos como enemigas que se reconocen. El bebé. Lo perderé, confesó. El gen de Javier. Él lo sabía y aún así. La revelación me golpeó. Javier no solo me mintió a mí, la había condenado a ella también. Huye, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Toma el dinero que te dio, es mío, pero guárdalo para el niño. Ella lloró, y por un segundo, nos abrazamos, dos mujeres destrozadas por el mismo hombre. Pero la traición no perdona. Al salir, le dejé una carta anónima a la policía sobre el hermano de ella al tráfico menor, pero suficiente para asustar. Reacción en cadena, ella huyó a Valencia, sola, con su secreto. Javier salió en libertad condicional, pero la firma lo despidió. Vino a casa ya mía sola, suplicando, Elena, por los viejos tiempos. Dame una oportunidad. Lo dejé entrar. Y esa fue mi error. Cenamos. Hablamos del pasado, nuestra primera cita en el Prado, admirando las meninas, y cómo soñábamos con un futuro. Lágrimas suyas, mías fingidas. Pero en su mirada, vi el cálculo, planeaba contraatacar. Marcos me advirtió, está hablando con abogados. Quiere impugnar el divorcio, alegar tu inestabilidad mental. La furia renació. Más fría, más letal. Organicé el clímax final, una reunión en el Retiro, al atardecer, donde las sombras alargadas ocultaban pecados. Lo cité allí, con una pistola registrada de herencia de mi padre, por defensa personal. No planeaba usarla, solo asustar. Pero él llegó con refuerzos, dos matones de su club de boxeo, tipos con tatuajes y miradas muertas. Terminemos esto. Elena, dijo, sonriendo como un lobo. Tú o yo. El parque se vació con la lluvia inminente. Peleamos con palabras primero, me robaste la vida. Grité. Tú me la diste, replicó él. Y yo te la quito. Uno de los matones me agarró, y en la lucha, la pistola cayó. Javier la recogió, apuntándome. Adiós, bruja. El corazón se me paró. Pero el twist explotó, Laura surgió de los arbustos, había seguido mi rastro, alertada por un presentimiento. No, Javier, por el bebé. Él dudó. Y ella se lanzó, arañándolo. La pistola disparó al aire. Y el caos, gritos. Policía alertada por transeúntes. Javier huyó, pero lo atraparon en la calle Serrano. Laura, herida en el brazo por la refriega. Me miró, gracias. Y lo siento. El bebé se salvó, pero su mundo no. Yo, esposada por posesión ilegal mentira. Era legal. Pasé la noche en calabozos fríos, reflexionando. ¿Victoria? El odio me había llevado al borde. Y ahora caía. Pero el verdadero giro vino en la celda, un guardia me pasó un sobre. Cartas de Javier. De prisión provisional, Elena. Todo fue un montaje. Laura no era mi amante, era mi hermana. La traición fue para probarte, por celos de tu carrera. Pero fallé. Y ahora pagamos todos. Hermana. Sangre. La rubia era su media hermana, oculta por vergüenza familiar, hija bastarda de su padre. Las aventuras eran ayudas secretas, las transferencias para su galería. Yo había destruido a una familia inocente, vengándome de un fantasma. El mundo se derrumbó.
Lágrimas reales. Hipo de arrepentimiento. Laura embarazada de un sobrino. No de un rival. Javier. No traidor, sino protector torpe. Mi rabia, ciega, había encendido un incendio que devoraba todo. La revelación me dejó hueca, como la Catedral de Toledo después de un saqueo. En la celda. Reviví cada paso, la cena en botín. Las grabaciones. El disparo en el retiro. No era venganza. Era un delirio paranoico alimentado por inseguridades. Javier. Mi Javier. Había orquestado la traición para reconectar conmigo, celoso de mis éxitos en la corte mientras él chapoteaba en mediocridades. Cartas de su madre, la mía política, lo confirmaban. Mi hijo es idiota. Pero te ama, Elena. La chica es familia. Salí bajo fianza. Gracias a Paco. Pero el daño era irrevocable. La prensa me crucificó, abogada acusa falsamente a cuñada. Mi carrera se tambaleó, clientes huyeron, colegas susurraban loca peligrosa. Carmen me recogió en el aeropuerto de Barajas. Sin juicios. Solo un abrazo, vuelve a Sevilla. Mija. Madrid te ha envenenado. Pero no podía. Tenía que enfrentar las cenizas. Visité a Javier en la prisión de Soto del Real, un bloque gris bajo cielos nublados. Me miró a través del cristal, ojeroso, roto. Perdóname, dijo primero. Yo lloré. No, perdóname tú. Maté lo nuestro por nada. Hablamos horas de sus celos, de mi infertilidad real, al final, por estrés crónico, de cómo el secreto de Laura, su hermana por parte de padre, abandonada en la crisis, lo consumía. Quería decírtelo, pero temía perderte. Ironía cruel, lo perdí por callar. Laura me encontró en el hospital, donde se recuperaba del brazo roto. Su barriga prominente, el bebé pateando como un recordatorio vivo. No te odio, dijo, con acento vallecano áspero. Tú nos uniste, de forma retorcida. Le di todo, la casa en Chamberí, dinero de la venta de la galería que reabrió, limpia. Ella se mudó a Valencia con su madre, y el niño un niño. Supimos después, llevaría mi nombre de pila, Elena. Las reacciones en cadena fueron brutales. Mi familia se fragmentó, padres avergonzados, llamándome manchada, Carmen, mi salvavidas, insistiendo en terapia. Rosa, la terapeuta, renunció, has ido demasiado lejos, Elena. Cúrate sola. Socialmente, Madrid me escopió, fiestas a las que no invitaban, miradas en el metro. Legalmente, evité cárcel por provocación mutua, pero perdí la licencia temporalmente. Volví a Sevilla, a la casa de mis padres, caminando por la Giralda al amanecer, buscando redención en sus arcos mudéjares. Javier salió tras 6 meses, con tobillera electrónica. No volvimos, el amor se había torcido en algo irreparable. Se mudó con Laura y el bebé, una familia improvisada que yo había forjado en fuego. Nos vimos una vez, en un café de Triana, neutro. Somos extraños ahora, dijo él. Asentí, pero sobrevivimos. Él sonrió. Triste, tú me enseñaste eso. El arrepentimiento me visitaba en sueños, el disparo al aire resonando, la sangre en la alfombra. Pero también creció algo nuevo, empatía. Escribí un libro anónimo al principio, Sombras de la traición, sobre cómo el dolor ciega y el perdón libera. Vendió bien en España, con reseñas en El País llamándolo un drama crudo del alma hispana. Dinero para terapia, para reconstruir. Años después, en 2025, Madrid me reclamó. Reabrí una consulta pequeña en Malasaña, defendiendo a mujeres traicionadas de irónico. Laura me mandó fotos del niño, ojos como los de Javier, sonrisa como la mía. Tía Elena, desía el pie. Lloré, pero de paz. La venganza me costó todo, matrimonio, carrera, fe. Pero en las ruinas,
Encontré a la mujer real, no la bruja, sino la superviviente. Javier y yo, divorciados pero en paz, brindamos una vez por email por los errores que nos forjan. Él respondió, Y por el amor que sobrevive. Fin. Madrid, con sus secretos enterrados en el Manzanares. Me enseñó, la traición duele, pero el perdón quema más. Y en ese fuego, renací.